Hermano, que el Señor le bendiga. Mi nombre es Giovanni Pinedo y de antemano le envío un cordial saludo hasta cada uno de sus hogares. Estoy muy contento porque tengo la oportunidad de poder compartir con usted uno de los temas que a lo largo de mi vida la han transformado y le han moldeado en algo radical: la oración. ¿Qué es la oración, hermano? La oración sencillamente es la invitación que Dios mismo nos hace. Escúchelo bien. La oración es la invitación que Dios mismo nos hace a nosotros como sus hijos para que podamos tener intimidad con Él. ¿Y para qué es esta invitación? ¿Para qué es esta comunión a la cual el Padre nos llama? Sencillo. El único propósito por el cual Dios nos está hablando constantemente es para que podamos conocerle. En medio de la oración nosotros somos considerados amigos de Dios. En medio de la oración Dios revela propósitos, sueños. En medio de la oración Dios revela los secretos de su corazón. Yo le pregunto, hermano, ¿qué es lo que hay en el corazón del Padre en este momento y bajo estas circunstancias? Si usted lee la Biblia, puede ver una constante que se repite en la vida de aquellos hombres que marcaron la historia del pueblo de Israel, en la vida de aquellos hombres que son considerados como radicales, apasionados por Cristo, locos, dementes, que hicieron grandes cosas. ¿Cuál es? Ellos nunca, escúchelo bien, antes de conocer a Dios, ellos nunca le buscaron. Dios siempre fue el que los buscó primero. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es alguien que ama lo personal. Nuestro Dios es alguien que ama las relaciones íntimas y profundas. Y sabe, esto es algo que se repite hoy en día. Esto es algo que podemos ver hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020. Dios sigue expresando el deseo apasionado de su corazón por usted y por mí. Usted es la persona más amada, más importante y sobre todo la persona más deseada del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hace más de 2000 años Dios mismo, escúcheme bien, Dios mismo entregó su vida por usted y por mí. Es muy interesante notar en el libro de Juan cómo Jesús hace un cuestionamiento a sus discípulos. Usted puede buscar en internet la Biblia Espejo y se va a encontrar con esto. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿de qué serviría entregar mi vida? ¿De qué serviría hacer lo que estoy a punto de hacer por ustedes si no fuera para convencerlos y que ustedes se acerquen a un lugar de inseparable comunión al cual pertenecen? Jesús está expresando que la relación padre-hijo no inicia cuando los discípulos mueren, sino cuando Él está clavado en la cruz del Calvario. Hermano, muchas veces usted y yo hemos sobajado el sacrificio de Jesús y creemos que no es lo suficientemente bueno como para acercarnos al Padre. Pero lo único que tenemos que hacer es apropiar esta promesa. ¿Por qué la oración es importante, hermano? Sencillo. Le voy a leer un versículo que está en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Usted lo puede leer en su casa, pero por cuestiones de tiempo lo voy a leer en este momento. Dice lo siguiente: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como alguien que habla a su compañero. Otras versiones dicen que Jehová hablaba a Moisés como quien habla con un amigo. La Biblia en Santiago nos dice que Abraham es considerado el amigo de Dios. ¿Sabe por qué hay hombres capaces de escuchar la voz de Dios de una forma tan específica? Por un principio que siguen en su vida: disposición. Basta de que pensemos que el poder escuchar la voz de Dios es algo solamente permitido para los pastores, que solamente es un privilegio para los misioneros. Usted y yo tenemos el diseño de escuchar la voz de Dios día con día. El propósito de la oración es que en ella podemos ser llamados amigos de Dios. En medio de la oración, usted y yo conocemos al Dios bueno que nos diseñó, que colocó cada una de nuestras facciones, que contó cada uno de nuestros cabellos, que nos predestinó con un propósito específico. En medio de la oración, cuando nosotros entendemos quién es Dios, por defecto entendemos quiénes somos nosotros en Él. ¿Sabe? Nosotros presentamos a Dios como le conocemos, y es muy triste ver que el número de personas que está evangelizando en sus escuelas, que está evangelizando en los trabajos, es porque no le conocen a Dios. Por ende no pueden presentar a alguien que no conocen. La Biblia en Génesis nos habla de la primera mención acerca de un diálogo, de la oración que hubo entre Dios y Adán. Y Dios no le preguntó a Adán: ¿qué has hecho? Lo primero que preguntó Dios mismo es:
¿En dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Porque el corazón de Dios siempre nos está seduciendo a pasar tiempo con Él. La pregunta es, ¿en dónde estamos, hermano? La oración trae identidad. Un versículo que es de mis favoritos está en el Salmo 27, verso 8. David, el rey David, un loco adorador, está diciendo: Dios, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, pero mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la capacidad de poder sostener un diálogo entre Dios y nosotros. Muchas veces creemos que la oración es aburrida porque tenemos el concepto de que solamente es entrar a nuestro cuarto y levantar palabras al aire y dedicadas a alguien que no vemos. Pero la oración va más allá. Es la habilidad de poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos y poder contestar al respecto. Por eso en Amos, Dios mismo se interroga y se pregunta: ¿acaso haré yo algo antes sin contárselo a mis siervos los profetas? Por eso en Génesis encontramos cómo Dios se pregunta a sí mismo diciendo: ¿acaso yo destruiría Sodoma y Gomorra sin contárselo primero a mi amigo Abraham? Hermano, el corazón de Dios está tan apasionado por nosotros que nos está llamando constantemente. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Yo le invito a que usted cambie este método lleno de rubros, lleno de peldaños que hay que seguir para poder encontrarnos con Dios, y se deje sorprender. Porque en medio de la oración entendemos quién es Él y por defecto entendemos quiénes somos nosotros. Y esto nos lleva a hacer cosas increíbles. Esto nos lleva a presentar a Dios de una forma que nunca antes se ha visto. En medio de la oración, Dios revela su persona a la nuestra. Hermano, Dios le llama constantemente. Pero ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a decir: aquí estoy, habla, que tu siervo oye? Que el Señor le bendiga, hermano.